Hola, sean bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy vamos a hacer la caracterización psicopatológica de Salvador Raimundo Reyes, el autor de la masacre en Uvalde, Texas, el 24 del mes pasado. Empecemos por la cronología de los hechos. Se desarrollan entre las 11 y 27 de la mañana y las 12 y 15 de ese día. El señor eh, Salvador sale de su casa, previamente le dispara a su abuela con la cual tiene una discusión, sale de su camioneta y se va por un recorrido en el cual, llegando a la escuela Rob de Uvalde, tiene un accidente. La camioneta queda encunetada, atrapada en un riachuelo que está totalmente canalizado, no puede salir, pierde una llanta. Él se queda en esta camioneta un instante y posteriormente sale esgrimiendo un arma de fuego, un fusil de asalto que había comprado en días anteriores. Eran dos fusiles, pero solamente se encuentra uno. Hay unas personas que están al frente en una funeraria. Él las ve y les empieza a disparar. Obviamente esto hace que se alerte los organismos de seguridad. Él se esconde. Cuando la policía llega, van y se dirigen hacia una persona pensando que era el tirador. No es. Esto lo aprovecha el señor Salvador. Hay una imagen de una cámara, parece ser de alguien que está cerca del colegio, donde se ve entrando una persona. No se tiene buena definición, al parecer lleva un objeto en su mano y posteriormente ya entra. Cuando él entra, busca directamente en las aulas 111, 112, no porque tenga la claridad como tal, sino que era prácticamente lo que estaba a su alcance, a su oportunidad. Entra, cierra la puerta, le dice a todos que se queden en silencio y les dice que es el momento de morir. Y ya básicamente lo que hace es descargar el contenido de su arma de fuego. Me imagino que tuvo que utilizar varios cargadores porque uno de los hallazgos que se hizo, creo que fue en el carro. Él tenía un peltrecho en el carro de más de 300 balas, más las que tenía en su haber. ¿Qué pasa? Parece ser que la policía codifica todas estas señales, toda esta situación, como un secuestro, no como un tirador que estaba atacando a los menores. Aunque al parecer algunos menores tuvieron la oportunidad de llamar al 911, comunicarse con la operadora y describir que estaban siendo atacados. Pero la información quizá no llegó a tiempo, se cruzó, hubo algo por el estrés, por todo lo que se presentaba. La policía estaba preparando una escena diferente, un escenario diferente, en el que ya tenían un negociador, quizá porque pensaban que el caso era de secuestro y que se iban a hacer algún tipo de exigencias. Pero este señor Salvador, cuando llega, básicamente lo que hace es la muerte de todas estas personas, un asesinato en masa, y ya se queda allá. Y cuando la policía entra, que ya toman la decisión de entrar, pues básicamente se presenta un intercambio de disparos y también un cruce de palabras donde él dice, palabras dadas por uno de los policías que lo abatió, era que lo dejaran en paz. Hasta ahí, pues ya básicamente termina el hecho y ya se empieza una investigación con toda la escena, pues a indagar qué fue lo que sucedió, cómo fue toda la cronología ya investigativa. Desde ese momento, como ya es una muerte de la persona que es responsable, se empieza a hacer un trabajo hacia atrás, a mirar cómo fue toda esa cronología, no solamente días antes, sino meses antes, inclusive años antes. Porque lo que interesa saber es cuál es la cadena de sucesos que se presentan para que esta persona reaccione así. Dentro de lo que es el campo pericial, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer o qué es lo que se hace en este caso? Primero mirar dentro del mapa de sucesos forenses, sobre todo a nivel distal, a nivel de tiempo atrás, características de comportamiento. Si hay elementos de tipo psicopatológico, si hay etiología marcada como tal dentro de la conformación del comportamiento de este joven. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Una búsqueda selectiva en base de datos. En Colombia eso se hace regularmente en todos los casos. Se solicita información clínica, académica,
todo lo que en un momento determinado se pueda aportar y ayude a construir características de comportamiento para saber si hay preexistencias, para saber si hay algún tipo de trastorno, para saber si en la infancia esta persona tuvo alguna complicación de neurodesarrollo, un déficit de atención, si tuvo algún trastorno, algo que requirió atención médica o algún tipo de tratamiento para poder obviamente configurar las reacciones que se presentan bajo este parámetro, porque no son las reacciones usuales. No es lo usual que se presente un asesinato en masa. Cuando eso se presenta hay que mirar qué es lo que sucede. Entonces, si tomamos esas características distales y empezamos a mirar lo que es el DSM-5, pues una hipótesis es, posiblemente tenga un trastorno de base antisocial o una psicopatía. Si uno empieza a ver los 7 criterios que tiene este comportamiento y las características como la prevalencia entre el 0.2 y el 3.3% de la población, pues en este caso no se encuentran directamente relacionadas con el comportamiento de Salvador Raimundo Reyes. Impulsividad, engaño, pasar muy fácil de lo verbal a lo físico, la irresponsabilidad que se tiene obviamente al no cumplir normas, no tener una planificación de futuro. Como tal, dentro de la información que se tiene en este momento, no se establece. El FBI, después de que estos hechos ocurren, pues hace la traza de dónde venía, dónde vive, y además es una comunidad muy pequeña. Uvaldi es aproximadamente una población de 50.000 personas, lo que significa que todos se conocen y pues genera más impacto porque esta persona no tenía ningún tipo de relación o vinculación con esos menores. Con las docentes quizá en algún momento fueron docentes suyos en la primaria, era una primaria y él estaba en el high school, o sea, en la secundaria. Y pues en estos casos lo usual, dependiendo de cómo sea la trayectoria, cómo sea la situación que se haya presentado o los mecanismos que en un momento determinado desencadenan esta reacción, lo usual cuando se presenta dentro de las características, ya saliéndonos un poco del DSM-5 para llegar al manual de clasificación criminal del FBI, que es un texto desarrollado por Ressler, que es el padre de la perfilación criminal en Estados Unidos y prácticamente del mundo dentro de esta característica. Ann Burger, Well Burger y Douglas son los que crean este manual. Lo que hacen es tomar características de un manual de psicopatología y de clasificación como el DSM-5 y otro manual de psicopatología, pero lo que anexan son las características de comportamiento predictivo y criminal que se desarrollan dentro de todas estas líneas. Ellos lo hacen en una forma general para asesinos seriales, lo hacen para acechadores de menores, para cibercrimen, para secuestradores, pero en este caso nosotros nos vamos a enfocar en lo que son los asesinos en masa. ¿Qué dicen ellos? Hay una característica que en este caso se cumple. El tirador de escuela, o como se conoce como el school shooter, tirador de escuela, en este caso se cumple. Pero la diferencia es que va y lo hace en una escuela primaria, con niños de 8 a 10 años o a 11 años, entre cuarto y quinto grado. No lo hace con sus compañeros de high school, sabiendo de los datos que se dan de supuestamente algunos conocidos de este joven Salvador, de compañeros, pues que no quisieron salir en público, dicen que en el high school donde él estaba, que inclusive estaba dejando de ir, se habían presentado algunas dificultades con algunos de sus compañeros, porque en algún momento él publicó unas fotos delineándose los ojos, entonces obviamente esto generó que lo empezaran a acosar, parece ser que le propinaron alguna golpiza, había como una especie de discriminación porque en la casa donde él vivía con sus abuelos había problemas económicos, entonces él deja de ir al colegio. Algún compañero lo vio con unas marcas en su cara y él dijo no, que se había cortado, pero parece ser que fue con un cuchillo, se laceró. Ese podría ser un indicador de un comportamiento de impulsividad arraigado a una práctica en un momento determinado como el cutting, pero no hay más datos. Del trabajo.
Cuando miramos esos aspectos distales, porque sabemos que no hay un marco etiológico, no hay una psicopatología al parecer, lo único que medio se señala es que era una persona que tenía problemas de tartamudez, lo que implícitamente lleva a una situación relacionada a la ansiedad. No hay una descripción como tal, un examen, una ficha en la que se muestre este aspecto, ni tampoco una intervención por servicios sociales. Cabe notar que él vivía con sus abuelos porque sus padres se habían separado, no había una buena relación, es lo que se dice. Algunos datos que son obviamente muy fragmentarios, se dice que su madre era consumidora de estupefacientes y que por eso ante esa situación los abuelos se lo llevan. No se sabe si se lo llevaron desde muy pequeño o ya cuando estaba en etapa de adolescencia. Seguidamente entonces lo que se empieza a mirar, el FBI va, toma información de la casa, que es algo valioso porque obviamente ahí pueden encontrar alguna información que sea trascendental para el caso, sobre todo saber el por qué se dirigió a la escuela, al ROP, a la primaria, no a la secundaria. Entonces ahora vamos a trabajar sobre esa posible hipótesis porque la mía, la que yo tengo como tal, bajo la construcción y lo que se ve en el caso es que quizá él no iba a realizar ese hecho dentro de esa escuela, sino en el high school. Algo pasó, pero ahora lo vamos a desarrollar. Básicamente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Sale, dispara a su abuela, la persona con la cual convivía, pero hay un dato que aparece en el cual se dice que días antes de la masacre su abuela discutía con él porque había comprado 2 armas. Un año antes él había publicado unas fotos de armas, no las había comprado porque era menor de edad, pero la abuela se da cuenta que tiene 2 armas y se presenta una discusión, le dice que tiene que sacar esas armas porque su abuelo había presentado antecedentes legales y no podía tener armas como tal, no las podía ni tener ni portar en la casa y ella pues ante ese temor le dijo usted me tiene que sacar esas armas de acá, pero obviamente eso es un primer aspecto en el cual ya se percibe que la abuela sabía que tenía las armas y que las había conseguido. Ahora, él consigue este tipo de armas, que son armas de alto calibre, son armas de calibre 5.56, dos fusiles AR-15 de la casa Smith Wesson. Esos fusiles tienen una capacidad de carga de 30 tiros. La cadencia como tal por minuto puede disparar entre 500 a 950 balas. Es semiautomático, lo que significa que solamente dispara tiro a tiro. Entonces este joven consigue estas armas, son costosas. Las armas, este tipo de fusiles pueden tener un precio oscilando entre los $1.900 básico, un fusil básico sin miras y sin ningún tipo de figura o de conformación diferente pues como se vende, sin ningún tipo de soporte. ¿Cómo consiguió las armas? Él trabajaba en un restaurante, a pesar de que en la casa no tenían supuestamente una buena condición económica, lo que dicen algunas personas externas. Él trabaja en un restaurante. Cuando van donde su jefe, él dice que es un buen trabajador, nunca generó problemas. Una persona que llegaba a las 11 de la mañana hasta las 17 horas siempre y cumplía con su rango de trabajo. Otros compañeros manifestaban que era muy agresivo, pero aquí hay que ver un factor que es contrafactual, que a veces las personas tratan de acomodar las versiones a lo que es la expectativa que la gente requiere. El FBI, por ejemplo, ya de tener un rastreo de lo que son las redes sociales de este joven, y se dice que en unas conversaciones que tenía con personas en Los Ángeles manifestó algo, realizar un hecho como estos, pero no se sabe si fue directamente o si mencionó las palabras masacre. Ahí hay unas fotos de él que está aparentemente con cabello medio largo, pero parece ser que las últimas imágenes antes de la masacre, las que se toma, ya está con el cabello corto. En esas imágenes aparece con 2 fusiles, taguea o parece ser que le da como cierta impresión a algunas de las personas que estaban en esa red con él, preguntándole qué iba a hacer. Entonces él como que ya venía dentro de esa planificación. Ahí, en esa planificación, pues ya lo que estaríamos viendo es una situación más de tipo criminal.
que ya obviamente hay un hecho que va en carrera. Entonces, esta es una de las características que nos da este manual, el de clasificación criminal del FBI, donde se dice en una forma directa que existen unas tipologías dentro de ese comportamiento, que a veces son asesinos en masa de un único hecho, que no tienen relación a un comportamiento psicopático ni antisocial como nos muestra el DSM-5. Entonces para muchos puede ser, pero ¿cómo? O sea, no tiene un antecedente, no hay un comportamiento de base para llegar a esto. Parece como sea dentro de esta clasificación que no, y es algo que encaja dentro del modelo que se establece. Ellos establecen varias características. Personas que van a cometer un acto de venganza y se justifican. Y parece que en alguna de las redes él mencionaba esto, que él se quería desquitar de sus compañeros, más no de la escuela primaria. También se habla de una característica que en inglés se dice bifurcated killer. Es como una especie de comportamiento excindido, de tirador o asesino excindido, que mata a las personas con las cuales convive y va y desarrolla el hecho del asesinato en masa. Ese comportamiento en el manual del ABI, que es descrito como, lo dije en algún momento, por Ressler, Hamburgers, Wellburgers y Douglas. No es hamburguesa, es Hamburger, sin H. Es una mujer que también participa dentro de esta configuración. Ellos describen ese comportamiento que básicamente parece encajar dentro de las características y acciones de este joven Rafael. También exponen otro punto que es acuñado a este hecho, el del tirador de escuela. Aquí básicamente lo vemos. Va a una escuela, realiza la masacre. El school shooter, así lo definen como tal. Cumple con ciertas características que se van adecuando a ese asesino en masa. Dentro del manual hay un caso, es uno de los primeros casos que ellos empiezan a trabajar, el caso de Charles Whitman, de Texas también, un joven de 35 años, 35, 38 años, sube a la torre, creo que es de la universidad, una universidad en Texas, no sé cuál, fue en el 66, sube y empieza a dispararle a todas las personas que ve pasando, con una mira de francotirador, con un fusil o una carabina de esa época del año 66, mata a 38 personas, también da otra cantidad de personas heridas. Un policía sube y finalmente le dispara y termina el hecho. Cuando le hacen la autopsia a nivel forense, identifica el patólogo que tiene un tumor de 2 a 4 centímetros en el hipotálamo. Parece ser que dentro de la descripción de su comportamiento hay un cambio y este es acuñado a ese hecho, no a características dentro de su modelo o de su mapa de sucesos forenses. En ese caso no. En el caso de este joven Rafael, pues como lo vimos anteriormente, no hay una caracterización, no hay elementos distales que se puedan establecer en una acción determinada, no hay una identificación con una psicopatología que pueda mostrar y que se pueda arraigar, que ahí es donde se genera esa situación. Stephen Greg Paddock, este fue en el año 2017. Estoy aquí simplemente mencionando lo que son asesinatos en masa. Esta persona va a Las Vegas, en el hotel Mandalay Bay, alquila 2 suites, venía observando una actividad que se estaba realizando de Ruta 66 o 68 de música country en Las Vegas. Metió 23 armas al hotel, adecuadas con un sistema de SPOP, para que ya no fuesen semiautomáticas sino automáticas, simplemente disparar y que se vaya toda la bancarga. Recuerde que estas armas en promedio disparan entre 500 a 900 balas por minuto a una velocidad de 600
a 1000 metros por segundo de desplazamiento, y Steven Great mata a 58 personas y a 590 heridas. Cuando se hace el análisis hacia atrás de su comportamiento, él se suicida, obviamente, antes de que la policía y el equipo SWAT lleguen a la habitación. En el mapa de sucesos forenses de este segundo caso de Paddock, no se observa absolutamente nada, ningún cambio, quizá alguna enfermedad de tipo terminal, porque también es otro de los criterios que se puede presentar, una enfermedad de tipo terminal, y van y matan a sus compañeros de trabajo, personas cercanas. En este caso tampoco se establece, no había deudas, no había absolutamente nada, parece ser que era una persona que está económicamente bien, no hay absolutamente nada, no hay un manifiesto que se diga voy a hacer esto por estas y estas razones, absolutamente nada, no estaba radicalizado, no se puede hablar tampoco de terrorismo interno, nada. El señor sube al hotel y le dispara a 58 personas, pues a toda la multitud, y con ese tipo de fuego y ese poder, pues básicamente generó ese número de muertes. En ese caso, todavía se siguen mirando algunas variables para establecer qué fue lo que sucedió. Seguidamente está el caso de Nicholas Cruz. Nicholas Cruz en Parkland, Broward, en la Florida, es un joven que dentro de lo que es el mapa de sucesos forenses, dentro de las características distales, a diferencia de todos estos 4 casos, sí tiene antecedentes distales, hay un déficit de atención, hay tratamientos, hay alertas de servicios sociales, hay alertas de la policía, porque dentro de todo su historial este joven fue presentando sí una cronología que dentro de las características de los asesinos en masa se ve y se muestra. Casi en el 34-35% de los casos tienen récord criminal, aunque era un récord criminal bajo porque pues nunca lo judicializaron. En el caso de Cruz era muy reiterativo, y de servicios sociales ya se decía, ojo que este joven en algún momento puede generar problemas. Él tenía lo que dice el manual de clasificación del FBI como el pseudocomando. Son personas que hablan de armas, quieren tener armas para protegerse, pero también para atacar, y lo dicen en una forma que a veces puede parecer algo colateral, que no tiene ningún sentido, pero ellos, con todos esos antecedentes, dice, ojo que esto se puede configurar como una situación que vaya a generar un refuerzo, una causalidad más adelante. Pues en este caso este joven tenía también algunos problemas en esta institución, él sale de ella y empieza a desarrollar esa idea. Minutos antes hace un en vivo donde dice que va a entrar y va a acabar con las personas de esta institución, y evidentemente lo hace. Posteriormente sale y la policía lo captura en un restaurante de comidas rápidas, ya sin arma y ya sin absolutamente nada. Ahí ya hay una diferencia dentro del mapa de sucesos forenses, que sí se nota que existe como tal una serie de hechos dentro de su comportamiento a nivel de neurodesarrollo, consumo de sustancias, que los llevaron a desarrollar esa masacre, sin ningún tipo de justificación, porque acá simplemente se habla de datos técnicos. En el caso de Salvador, pues, ¿qué es lo que sucede? No hay datos, más allá, por ejemplo, de que menciona que es una persona que tiene tartamudez, que está más relacionada a una situación de ansiedad. No está lo que es característico dentro de la psicopatía o trastorno antisocial. Sí pueden haber algunas características, como le dije anteriormente, de un comportamiento criminal, de comprar las armas. Ahora, el tema de las armas. Tengo entendido que en ese estado, para usted adquirir un arma, tiene que ser primero residente, tener una green card, pase de conducción, y esperar unos días para poder obtenerlas, porque se hace una revisión de todos los antecedentes, de que no tenga récord criminal y tampoco atención psiquiátrica o mental, que no sea un paciente que esté consumiendo medicamentos o prescripción como tal. Después de eso, se le entregan las armas. Hasta los 21 años en algunos estados se prohíbe que las personas puedan comprar un fusil dentro de las armerías. Eso es muy claro, hay una ley, eso está establecido. Pero ¿qué sucede? Que las puede conseguir por intermedio de otras personas. Es legal que una persona que tenga licencia para portar armas, que es muy diferente a tener armas. Cuando ya se tiene una licencia es que usted puede portar varias armas y las puede comerciar.
Y es legal que una persona que tenga un arma se la pueda vender a otra. Posiblemente haya sido el caso de Salvador, pero eso obviamente los organismos harán la trazabilidad del caso y buscar los responsables si es la situación como tal. Entonces, dentro de ese comportamiento y ese mapa de sucesos forenses, no se observa algo que muestre que dentro de su comportamiento se generaron factores y mecanismos de refuerzo para llegar a esa situación. Dentro de lo proximal, ¿qué se percibe o qué se da? Hay algunas versiones en las que se dice que en los chats donde él se mantenía, había dicho que iba a matar a su abuela porque no tenía una buena relación con ella, parece ser que ella le iba a cortar el servicio telefónico, algo por el estilo, pero lo que sí es claro es que la señora sabía que él tenía esas armas y que le había dicho que las sacara, o sea que ya había una primera alerta. No, no fue una situación de llamar a la policía porque pues obviamente hasta ahí no se había cometido ningún delito, pero ya se sabía que tenía las armas. Le disparó a su abuela y ese ya es un hecho que dice, ya hay una reacción de todo o nada. Aquí voy es matar, matar. Mato a mi abuela y seguidamente me voy al sitio de destino final. Ahí es donde yo siempre he tenido esa duda, porque si él no tenía ningún tipo de vinculación, ninguna situación vengativa con esos menores, porque es imposible, él no estaba en esa institución, él ni siquiera tenía ruta para ir a su high school en esa institución. Quizá conocía a alguno de los padres de los niños, como decían muchos que lo conocían, que sabían quién era Salvador, pero no tenían interacción con él. Mi hipótesis es que él iba a realizar una masacre ese día, pero en la institución académica donde él estaba, en el high school. Por alguna razón, por algún hecho mecánico, él termina en esa cuneta y pues básicamente lo que decide, quizá por oportunidades, entrar a esa institución y generar ese hecho de esa masacre en un acto único. Es una situación eh, salida de todo contexto porque regularmente dentro de todas las historias de masacres estudiantiles en Estados Unidos se dan directamente entre los mismos estudiantes de la misma institución, pero no como en este caso. Entonces es una hipótesis que las autoridades tendrán que entrar a indagar en una forma más efectiva. Ya finalmente, pues como para cerrar, esto dentro de la caracterización lo que se dice dentro del modelo de sucesos forenses es que en el 90% de estos hechos son hombres los que los cometen. El 65% de víctimas son mujeres. El 89% hombres blancos. El 36% tienen una carrera criminal desde la adolescencia y en este caso esta persona no la tenía. Ahora, ¿qué explicaciones se pueden dar para que los 80.000 millones de neuronas que tenemos acá en nuestra cabeza se pongan en función de un acto, de una masacre, y en este caso hacia menores de edad? Esa es la situación que se tendrá que analizar. Hay que esperar los resultados del dictamen del forense para saber si este joven en algún momento podría tener alguna malformación, algún déficit neurofisiológico. En algunos casos, por ejemplo, cuando hay una psicopatía asociada a este tipo de hechos, eh, a nivel del sistema límbico, algunos estudios y correlatos indican que la amígdala puede tener un tamaño inferior. Parece ser que la corteza puede ser un poco más reducida dentro de su tamaño. Entonces son hipótesis que se ponen en funcionamiento para este caso y tener una nueva descripción o una nueva relación que se pueda integrar a todos estos manuales y tener una explicación que sea técnica y científica para que la gente lo pueda comprender. Bueno, hasta aquí este espacio, este tema. Estén muy pendientes porque voy a empezar con otra línea, una reseña técnica de textos a nivel de psicología, psicología forense, psicología del testimonio. Todos estos temas
que nos apasionan a través del mundo forense. Es una propuesta que voy a hacer y estén pendientes para que lo empiecen a revisar. Estaré obviamente muy atento a los comentarios para generar las respuestas respectivas. Fue un gusto estar por acá con ustedes y seguimos